Este video busca aportar a la memoria del conflicto armado en Colombia, explicando el caso de los llamados falsos positivos, uno de los episodios más dolorosos y polémicos de nuestra nación reciente. Reconocer a las víctimas y comprender lo sucedido es fundamental para que nunca más se repita. Mi nombre es Laura Camila Parra Loaiza, voy cursando cuarto semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué son los falsos positivos? Cuando hablamos de los falsos positivos, nos referimos a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas militares, que presentaban a civiles inocentes como si fueran guerrilleros muertos en combate. Este hecho no solo presenta una grave violación de los derechos humanos, sino que también una herida en la confianza de los colombianos hacia sus instituciones. Las estadísticas de estas guerras se manipulaban para mostrar supuestos avances, mientras que en realidad se estaba cometiendo un crimen de Estado. Contexto histórico. Entre los años 2002 y 2010, Colombia vivió uno de los periodos más intensos del conflicto armado interno. El gobierno en turno implementó la llamada política de seguridad democrática, que buscaba recuperar el control territorial y debilitar a los grupos armados ilegales. Para demostrar avances, las fuerzas militares recibieron las instrucciones de presentar resultados operacionales rápidos, medidos principalmente en el número de bajas en combate. Esta presión por mostrar eficacia abrió la puerta a graves violaciones de los derechos humanos. Sus regiones más afectadas fueron Antioquia, Meta, Norte de Santander, Cesar, entre muchas otras. Los incentivos y causas. En esta diapositiva vamos a hablar de tres hechos. El primero, beneficios militares. El segundo, exigencia de resultados operacionales. Y el tercero, vulnerabilidad de campesinos, jóvenes y desplazados. Beneficios militares. Los beneficios no eran necesariamente legales o institucionales, sino más bien recompensas internas, como por ejemplo ascensos y reconocimientos, bonificaciones económicas, permisos y vacaciones, prestigio militar, ventajas institucionales. Esto llevó a que muchos militares, para mostrar resultados rápidos, incurrieran a prácticas criminales de asesinar civiles y reportarlos como guerrilleros muertos en combate. Esto nos muestra cómo la presión por resultados y la búsqueda de beneficios personales terminaron desviando la misión de proteger a la población, convirtiéndose en una de las páginas más dolorosas de la historia del conflicto en Colombia. Exigencia de resultados operacionales. En la doctrina militar, los resultados se medían principalmente por bajas en combate, como lo expliqué anteriormente. La captura o desmovilizaciones se consideraba un resultado menor, mientras que las muertes se veían como el verdadero indicador de éxito para estos mandos. En los batallones de números altos en muertos. En pocas palabras, esto lo que muestra es que al ejército le importaba más mostrar muertos que capturas o desmovilizaciones. Esa presión por dar resultados hizo que muchos militares buscaran aumentar las cifras a cualquier costo. Y de ahí es donde se dieron los falsos positivos, lamentablemente. Vulnerabilidad de campesinos, jóvenes y desplazados. La vulnerabilidad de campesinos, jóvenes y desplazados en los falsos positivos se explica por las condiciones de pobreza, exclusión y falta de protección estatal. Los campesinos, al vivir en zonas rurales apartadas, fueron fácilmente señalados y engañados con falsas promesas de empleo, de vivienda y de muchas cosas más. Los jóvenes, en su mayoría sin oportunidades laborales, resultaron víctimas de reclutamiento mediante ofertas ficticias
y los desplazados desarraigados de sus comunidades y sin respaldo institucional quedaron aún más expuestos, ya que su desaparición podría ser desapercibida. Nadie los preguntaría, nadie vería por ellos, entonces se les hacía mucho más fácil coger los desplazados. En esta diapositiva veremos la magnitud del crimen. Según la JEP, 6.402 fueron las víctimas entre el 2002 y el 2008. Este dato fue el resultado de un análisis riguroso de informes judiciales y documentos fiscales. En el auto 033 de 2021 se estableció que al menos 6.402 personas fueron asesinadas de manera ilegítima y presentadas falsamente como bajas en combate. Según estas cifras, muestra que no solo se trató de hechos aislados, sino de un patrón sistemático dentro de la guerra. Actualmente, la JEP ha priorizado varios de estos casos. Algunos altos mandos y soldados ya han reconocido públicamente su responsabilidad en audiencias de verdad, pidiendo perdón a las familias. Aunque el camino hacia la justicia ha sido largo y doloroso, estos reconocimientos constituyen un paso hacia la reparación moral y hacia el esclarecimiento de la verdad histórica de todo lo ocurrido. Justicia y memoria. En la justicia, se busca esclarecer la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales, identificar y sancionar tanto a los que dieron las órdenes como a las que las ejecutaron. La JEP ha reconocido a miles de campesinos, jóvenes y personas vulnerables como víctimas de este patrón criminal, lo que representa un avance hacia la rendición de cuentas. Por parte de la memoria, es necesario rescatar las voces de las víctimas y de sus familias, claramente, visibilizar sus historias y dignificar sus nombres frente a la estigmatización con las que fueron presentadas como bajas en combate. La memoria se convierte en un acto de resistencia, la exigencia de verdad y no perdición, contribuyendo a una sociedad más justa y consciente de su pasado. Por otro lado, también tenemos el impacto en las familias. Las consecuencias para las familias fueron devastadoras. Muchas de ellas fueron estigmatizadas, acusadas falsamente de tener vínculos con la guerrilla. Durante años y años tuvieron que luchar para demostrar la inocencia de sus hijos, de sus hermanos, de sus esposos. Además del dolor de la pérdida, debieron cargar con el peso del señalamiento social. A pesar de eso, nunca dejaron de exigir justicia y la verdad de todos estos casos. Recordar es un acto de justicia. La memoria y la resistencia. La lucha de las víctimas ha sido clave para mantener viva la memoria. Un ejemplo son las madres de Soacha, quienes con valentía denunciaron los asesinatos de sus hijos y se convirtieron en símbolo de resistencia frente a la impunidad. Gracias a su voz, el país y el mundo conocieron la magnitud de los falsos positivos. Sus acciones, junto con monumentos, murales y actos simbólicos, mantienen el recuerdo de quienes ya no están. Recordar lo que pasó no es un acto de odio, sino un compromiso con la verdad y la justicia. Aportar a la memoria del conflicto significa reconocer que las víctimas eran inocentes, que su dignidad fue arrebatada y que el Estado les falló en su deber de protegerlas. Esta memoria colectiva nos invita a reflexionar como sociedad y a construir un futuro en el que estos hechos no vuelvan a repetirse. Los falsos positivos son una herida abierta a la historia de Colombia. Sin embargo, también son una lección sobre la necesidad de defender la vida, la dignidad y los derechos humanos. La paz no se construye con sangre inocente. La memoria es un deber de todos y de todas.
para que nunca más se repita este dolor en nuestro país. Por último, aquí está la bibliografía. Espero les haya gustado mi presentación y muchas gracias.